Hola familia, bienvenidos a Iglesia Vida. Mi nombre es Gerardo Jacobo y estas son las noticias de la semana. Les mandamos un saludo desde nuestro encuentro. Todos los miércoles tenemos una reunión que es como un oasis para nuestra vida, Noches Vida. Te esperamos a las 7:15, no te lo puedes perder. Si eres adolescente, tenemos un lugar especial para ti en la Teens Night. Todos los miércoles en el auditorio pequeño a la misma hora. Y recuerda que lunes, miércoles y viernes nos conectamos para orar por nuestra ciudad, estado y país en la oración. Hey, conéctate con nosotros por Zoom y Vive Radio a las 5 de la mañana. La mejor música, los mejores programas, solamente los escuchas por la mejor radio de Vive Radio 104.5 de FM. En pantalla tenemos nuestros programas. No te pierdas ninguno de ellos y sé parte de Vive Radio. Y si no puedes sintonizarnos por la radio, puedes escucharnos por Seno Radio. Solo escanea el QR que aparece en pantalla y tendrás acceso a Vive Radio en cualquier parte que sea. Si tienes poco viniendo a Iglesia Vida y quieres conocer más de Jesús, te invitamos a la escuela Crecer. Iniciamos este martes 22 de julio. Si quieres más información, acércate con José Ávila. Un mensaje para todos los teens. Prepárense para un GP masivo, donde todos los adolescentes se reunirán para tener su grupo pequeño unido. Vente Sport y con mucha energía para pasarla muy bien. Y familia, estas son las noticias de la semana. Para más información, escanea el código QR o envíanos un mensaje a través de WhatsApp. Ahora te invito a que pongas en silencio el teléfono celular, dispongas tu corazón y demos una bienvenida a nuestro conferencista. A todos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que están bien, me da mucha alegría tenerles en casa. Mi nombre es Federico Soto y soy el pastor de la iglesia. Y bueno, el pastor, digamos hasta ahora principal, pero soy uno de muchas personas que trabajan con todo el corazón para sacar adelante esta iglesia. Y quiero darte la bienvenida si tú nos acompañas hoy por primera vez. Si es la primera vez que nos visita, levanta tu mano y quiero alegrarme por ti, gracias. Por allá también, por ustedes, gracias. Por allá atrás, qué buena onda. Allá atrás también, bienvenidos. Nos da mucha alegría que hoy nos acompañen de veras. Si ya se dieron cuenta, hay un grupo de como 65 hombres que están en un encuentro. Hoy en la mañana estaba con ellos. Ha sido siempre mi esposo y yo platicamos y luego ella dice, el mejor encuentro es el de mujeres. Yo le digo, no, el mejor encuentro es el de hombres, pero es que yo nunca he ido al de mujeres y ella nunca ha venido al de hombres. Entonces, pero hoy llegué a la conclusión que este fue el mejor encuentro que hemos tenido los hombres. Y eso me alegra, el mejor que hemos tenido. Ha sido increíble. La verdad es que Dios ha visitado la vida de hombres que fueron llenos del Espíritu Santo y lo dicen, pero yo venía con muchos pecados y yo no merecía, pero Dios es bueno. Y la verdad estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho. Lamento por los hombres que no fueron, porque tenían que sostener el mundo. El mundo se viene abajo sin ustedes este fin de semana. Entonces lo entiendo. Si ustedes sostuvieron el mundo y nosotros no, somos intrascendentes los 60 y tantos. Podemos irnos del mundo y el mundo sigue adelante, pero ustedes no, ustedes son los que sostienen el mundo y todo se desbarata sin ustedes, pero de veras se la perdieron. Entonces se la perdieron, fue increíble y me vi irónico ahorita, y sí, intencionalmente me vi irónico, porque me hubiera gustado verlos allá. Me hubiera gustado que ustedes hubieran sido tocados por Dios, pero la verdad ha sido fascinante. Ha sido fascinante. Siempre que voy a un encuentro, yo no voy porque soy el pastor, voy porque necesito de Dios. Y siempre Dios me da algo muy especial. Increíblemente, cuando llegué al encuentro, yo fui muy honesto con los hombres y les dije, yo necesito a Dios porque estoy agotado. Lo dije a ellos, me siento agotado. En nuestra casa en los últimos 40 días
más o menos. Dios nos ha enviado por un lugar y para otro, y han sucedido un montón de cosas. Y el domingo pasado estaba yo llorando y le digo, Dios, necesita renovar mis fuerzas. Eso le dije yo. Y Dios fue increíble conmigo y con todos los hombres. Y bueno, te invito para que escuches las historias de ellos. Y la verdad fue increíble. Y bueno, déjame decirte también que me siento muy orgulloso del equipo de alabanza. La verdad lo hicieron increíble. Dios estaba aquí mientras adoran. Fue increíble el tiempo de adoración. Uno de los aires nos está fallando, ni modo, pero bueno, es aguantable, ¿no? Es aguantable. Gracias increíblemente no está Toño, que es el director de la alabanza. O sea, podemos vivir sin Toño. Qué buena onda. ¿Ah? Y no, es increíble cuando a veces que no estoy yo y luego me dicen, estuvo increíble. Que bueno, la iglesia no necesita de mí. La iglesia es del Señor y camina. Pero fue increíble, la verdad. Fue increíble adorar con ustedes. Son fascinantes. El grupo de alabanza, el grupo de danza, son increíbles y estoy muy orgulloso de ellos. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de Vive Radio, también a aquellos que nos miran a través de las redes sociales y nuestro canal de YouTube. Quiero enviar un saludo en particular muy especial a la ciudad de Cabo San Lucas, a la iglesia de Cabo San Lucas. Quiero por favor que le den un aplauso a ellos. Sí. Este jueves habíamos en el café Starbucks de Cabo San Lucas, estábamos 16 personas más unos 8 niños, aproximadamente de los niños, no lo sé, pero más o menos, parecían 50, pero eran con menos de 10. Pero estuvimos ahí y estamos muy agradecidos. Dios nos ha dado como unas 20 y tantas personas en 5 semanas que hemos estado yendo, mi esposa y yo y el equipo, y son 20 y tantas personas que nunca habían ido a una iglesia. La mayoría de ellas no conocen de Dios, todo es nuevo para ellos. Y bueno, me alegra por lo que Dios está haciendo. Hace 15 días, yo les he dicho a ustedes que el Espíritu Santo funciona así conmigo. Me dice, ve a tal historia y ahí te voy a hablar. Entonces yo voy a esa historia y voy a buscar la perla preciosa que Dios me da en la historia. Cuando fui a este pasaje estaba seguro que Dios me lo había dicho. Y he estudiado por los últimos 15 días. Yo creo que fácilmente tengo más de 50 horas estudiando estos versículos textualmente. Los aeropuertos pueden dar testimonio. Más de 50 horas le dediqué a este sermón. Y hoy estoy para compartirlo. No más que miren, es muy profundo. Y quiero pedirte algo. Si no me entiendes, al final vuelve a escuchar la predicación allá en el YouTube. Y si no le entiendes, pregúntame en la semana. Pastor, no entendí esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no te quedes con una duda, no te quedes con nada. O sea, si hay una duda, pregúntame, porque pasé demasiadas horas para tratar de simplificar esto, porque es muy, muy profundo. ¿Están de acuerdo conmigo? No les oí. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces voy a necesitar que los próximos 35, 40 minutos me regales toda tu atención. Si en un minuto te distraes, va a ser muy difícil que vuelvas a conectarte. Entonces quiero desafiarte. Si ya te dije que invertí 50 horas, lo hice porque hay personas que hacen trabajo. Hay personas en la iglesia que trabajan y me permiten a mí pasar tiempo buscando, orando en la presencia de Dios. Entonces es mi privilegio y es mi responsabilidad. Pero si te digo que he pasado tantas horas estudiando, es que quiero invitarte para que me regales toda tu atención. No es un mensaje sencillo, es un mensaje muy profundo, pero casualmente Dios me lo dio y lo compartí en el encuentro. Y muchos de los hombres lloraron y dijeron que su vida fue cambiada a partir de esta revelación. Entonces quiero invitarte, quiero crear expectación. Y no está en mi vida, es la palabra de Dios la que es hermosa. Y quiero invitarte para que abras tu corazón. ¿Están de acuerdo conmigo? Si tú nos visitas, échale más ganas, porque haz de cuenta que eres un bebé y te voy a aventar un cirlón de 1 pulgada. Entonces mastícale bien, y lo que te quiero ahogar, escúpelo, por favor. Y luego después ya nos preguntas. ¿Está bien? Es una expresión, es una expresión. Hoy te vi adorar y comencé a llorar porque pensé
en las oraciones de tu suegra. Y cuando te vi postrada buscando a Dios, me di cuenta que nosotros podemos morirnos, pero las promesas de Dios que nos hizo a nosotros se siguen cumpliendo. Eres una bienaventurada por la clase de suegra que tuviste, ¿verdad? Hay un ADN y hay promesas para tu vida. Me alegra demasiado. Tu esposo es un afortunado también. ¿Está bien, hija? Dios te bendiga. Ok, vamos a escuchar la palabra de Dios. El sermón se llama así: lo que no te habían contado de la cruz. Ok, es muy atípico lo que voy a compartir. ¿Están listos? Ok, segundo de Samuel capítulo 21. Cuando vayamos leyendo el pasaje, lo natural es que sientas indignación. La primera indignación que vas a sentir es por 7 hombres que van a morir. Pero la indignación que no sientes, que debieras sentir primero, es que todo un pueblo, mucho de todo un pueblo sufrió. O sea, quiero provocar indignación, porque ese es lo primero. Segundo de Samuel capítulo 21. Durante el reinado de ¿quién? De David tuvo un hambre. ¿Qué hubo? Que duró 3 años. El hambre consistió en que los cielos se cerraron, no cayó lluvia, no había cosecha. 1 año lo aguantamos, 2 años lo medio aguantamos, el tercer año era inaguantable. 3 años de una hambruna terrible. Entonces, en medio de esa hambruna, David consultó al Señor. O sea, David entendió que algo no estaba bien, que no era casualidad 3 años de hambruna. Y el Señor le dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Otra traducción dice: esta hambre es por causa de Saúl y de su casa que sangrienta por haber matado a los gabaonitas. Y antes de continuar, quiero explicarte quiénes son los gabaonitas. Cuando la nación de Israel sale de la esclavitud de Egipto, ellos van a ir a poseer una tierra prometida, la tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba habitada por pueblos. Esos pueblos sabían que esa tierra Dios la había otorgado, porque del Señor es el mundo y su plenitud. Y esa tierra Dios la había otorgado para su pueblo. Ellos habían habitado. Pero Dios no llegó arbitrariamente, porque Dios es buenísimo. Entonces no llegó arbitrariamente. Él estaba esperando que esa nación, cambiara su vida, lo que sea. Pero dice la Biblia que todas esas naciones que viven ahí, el pecado de ellos maduró. Era inevitable. Ahora, Dios es un Dios de gracia, y la demostración es que una mujer que vivía en esa tierra, que se dedicaba a la prostitución, una ramera llamada Rahab, ella identificó, creyó en Dios, y ella fue incorporada al orden genealógico de Jesús. Cuando ustedes ven el orden genealógico, aparece Rahab. Rahab nos muestra la gracia de Dios para todas las naciones. Pero en fin, cuando están poseyendo la tierra prometida, venía dirigiendo Josué, y ellos iban conquistando cada nación que estaba en la tierra prometida. 2 fueron las reacciones de los pueblos. Uno de ellos se aliaron para defenderse en contra de los israelitas. Pero una nación en particular llamó la atención: los gabaonitas, los de Gabaón. Ellos tuvieron una idea mejor que tratar de resistir a un pueblo que viene con Dios con ellos. O sea, no importa cuántos sean, si Dios está con tu enemigo, no vas a poder. Es una locura. Ellos lo entendieron, y entonces ellos armaron un plan. Ellos se vistieron de ropa como si vinieran de mucho, una ropa vieja, que vinieran de lejos. Pusieron pan que le pusieron con mojo, y llegaron con Josué y le dicen a Josué: venimos de muy lejos.
Y hasta allá muy lejos, mira, cuando salimos, este pan había salido del horno y ya estaba todo mojoso el pan. Todo era una trampa. Venimos de muy lejos y lo que queremos, oímos del Dios de ustedes y queremos hacer un pacto con ustedes, un pacto de paz con ustedes. La Biblia dice que Josué y los líderes no consultaron al Señor para tomar una decisión. Y como no consultaron al Señor, hicieron un pacto con los gabonitas. Hicieron un pacto que ellos y las generaciones de ellos no serían atacados. Hicieron un pacto de paz. Al día siguiente avanza Israel y se da cuenta, descubre que los gabonitas no venían de lejos, vivían en la tierra prometida. Y Josué le dice: oye, pero ¿por qué hacen eso? Porque el miedo no anda en burro. Pero nos hicieron trampa. Y entonces Josué le dice al pueblo: escuchen, no podemos, aunque ellos hicieron trampa, no podemos quebrantar el pacto que hicimos con ellos, porque Dios espera que nosotros valoremos lo que sale de nuestra boca. Y por lo tanto ellos no les vamos a hacer daño nunca. Es más, lo que hizo Josué, puso al pueblo de Gabaón como servidores del templo. Ellos eran los que proveían la leña para el sacrificio, eran los que llevaban el agua al templo. Entonces lo que hizo Josué es poner a esos intrusos en el servicio del templo. Tarde que temprano los gabonitas terminaron enamorados de Dios, porque nadie puede estar cerca de nuestro Dios sin ser seducido y enamorado por ellos. Entonces los gabonitas se volvieron parte de la nación de Israel. Años después, Saúl llegó al trono, el primer rey. Duró aproximadamente como 40 años, más o menos. Y la Biblia, escuchen, la Biblia no da registro, no encontramos registro de ese episodio, pero en este pasaje dice que Saúl y su familia intentaron aniquilar y matar, borrar a los gabonitas, quebrantando el pacto que habían hecho en el pasado. Debido a eso, hay un hambre que tiene 3 años y David le dice a Dios: ¿a qué se debe? Y ahí fue donde Dios le dice a David: ¿sabes qué, David? Es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, por haber matado a los gabaonitas. ¿Están ahí conmigo? Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado, escuchen lo que había hecho Israel, no matarlos. Pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos, quebrantando el pacto que habían hecho. David les preguntó a los gabonitas: ¿qué debo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo hacer expiación? ¿Hacer qué? Expiación para que bendigan la heredad del Señor. Bueno, dijeron los gabonitas, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl. Le contestaron ellos: tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó David. Solo dígame y lo haré por ustedes. Qué increíble que es David quien ahora está a merced de los gabonitas. Cabe destacar, escúchame, que ellos, la Biblia dice en la ley que si alguien le saca un ojo a un animal, lo voy a decir otra vez. La Biblia en la ley dice que si alguien hace daño a uno de sus esclavos, el esclavo tiene el derecho de reclamar la libertad. Entonces los gabaonitas pudieron haber pedido la libertad, pero ellos pudieron haber pedido también dinero. Pero ellos entienden, los gabaonitas entendían que la vida no puede ser comprada por dinero. Pedir dinero a cambio de una vida es menospreciar la vida, el ser humano mismo. Entonces los gabaonitas, ¿en dónde me quedé? ¿Qué versículo? 5.
Entonces ellos le respondieron: fue Saúl quien planeó destruirnos o aniquilarnos, exterminarnos, para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréganos 7 hijos de Saúl y los vamos a ejecutar, fíjense dónde, delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Entréguenos 7 hijos de Saúl. Si fue Saúl y su familia y su casa sangrienta la que fue en contra de nosotros, que sean 7 hijos. La primera pregunta: ¿por qué 7? 7 es el número perfecto. Pero bueno, muy bien, le dijo el rey, lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Y es que un gran amigo de David era un hijo de Saúl, Jonatán. Y Saúl y Jonatán, su hijo, murieron en una guerra contra los filisteos tiempo atrás. Pero Saúl y David eran muy queridos y ellos hicieron un pacto que mientras viviera la simiente de uno de ellos, ellos cuidarían el uno de la otra. Entonces David dice: yo no puedo tomar a Mefiboset porque hice un pacto, el hijo de Jonatán. Sin embargo, les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset. Digamos que este era el tío del hijo de Jonatán. O sea, un tío y un sobrino se llamaban Mefiboset. Este es otro Mefiboset. Entonces David les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Berzilai de Meola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces yo espero que cuando estoy leyendo esto, tú estés ya así como indignado, porque somos la Madre Teresa de Calcuta, y esté diciendo: ¿pero cómo? Y mueren 7. No solamente son ejecutados, sino están colgados en el monte delante del Señor, en el comienzo de la cosecha de la cebada. Después, vean esto: Rispa, la hija de Aja y madre de 2 de los hombres que murieron, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de cosecha. Oye, o sea, ella estuvo alrededor de 5 meses junto a los 7 cuerpos. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. O sea, ella estuvo, la mamá de 2 de ellos. Ella no pudo detener eso, pero ella dijo: si voy a cuidar la muerte, no la vida, la muerte de mis hijos. Y ella permaneció 5 meses, puso cilicio, y ella en el día espantaba las aves carroñeras y en la noche espantaba las fieras del campo para que no tocaran el cuerpo de los 7. Ella estuvo ahí, ella vio cómo los cuerpos se inflamaron de gases, después cómo perdieron. Ella vio cómo la sangre corrió cuando estaban colgados. Ella vio cuando sus cuerpos estaban descomponiéndose al punto que quedaron huesos. Por meses quedaron huesos colgados. Ella estuvo cuidando por 5 meses los cuerpos. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galat para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Entre paréntesis, cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán, ¿quién mató a Saúl y Jonatán? Los filisteos eran un pueblo muy enemigo de Israel. Ellos los mataron en el monte de Gilboa, o sea, en el mismo monte donde fueron ejecutados estos 7 jóvenes. La gente de Jabes de Galar robó sus cuerpos de la plaza pública. O sea, Saúl y Jonatán recibieron vergüenza al ser expuestos.
donde los filisteos los habían colgado. De esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabonitas habían ejecutado. Entonces recupera 9 cuerpos. ¿Están de acuerdo conmigo? Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. O sea, esa expiación satisfizo la justicia de Dios, la demanda de Dios. Me gusta como lo dice en otros pasajes. La Nueva Biblia Viva dice: después de esto, Dios tuvo compasión del pueblo y lo bendijo. La traducción Dios habla hoy dice: y después de esto Dios atendió las súplicas en favor del país. O sea que por 3 años Israel suplicó a Dios ante la hambre, pero Dios no escuchó y el cielo estuvo cerrado. La traducción del mensaje dice: esto aclaró las cosas, y desde entonces Dios respondió a las oraciones de Israel por la tierra. Y cuando uno lee este pasaje, uno dice: no hubiera sido bueno que no apareciera en la Biblia. Porque hay algo interesante: en la Biblia no aparece el registro, no hay un registro donde se ha plasmado la historia donde Saúl trató de exterminar a los gabonitas, pero sí estaba registrado en el cielo. Ahora, escuchen esto. En esta historia yo quiero compartirte 7 principios que aprendemos en esta historia. ¿Por qué 7? Porque tu pastor piensa así: eran 7 cuerpos. Y porque el número 7, el principio número 7 es el perfecto. Y el número 7 es lo que va a explicar con claridad plena este acontecimiento. Entonces quiero compartirte 7 principios. No son los únicos que hay, pero sí quiero decirte que el 7º está en ese lugar, porque no hay manera de entender esta historia sin el principio número 7. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien tiene curiosidad de sacar algo bueno de esta historia? Ok. Hay quienes no. Lo lamento. Principio número 1 que aprendemos en la historia. El principio número 1 dice: Dios usa, no crea, Dios usa las hambrunas para hablar a nuestras vidas. Dice la Biblia: durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. ¿Cuántas veces ustedes, las cosas comienzan a salir mal? No porque Dios te castiga, sino porque has quebrantado principios, verdades. Y entonces Dios usa esa tragedia, esa hambruna en tu vida para llamar tu atención. Y cuando las cosas te están yendo mal y mal y mal, y luego tú te preguntas: pues ¿qué habrá detrás de esto? Entonces Dios usa las hambrunas, no crea hambrunas, las creamos a veces nosotros. ¿Alguien dice amén? Hay muchos momentos difíciles que fueron creados por decisiones incorrectas del pasado. Y dices: ¿por qué estoy pasando por esto? Eres olvidadizo. Si te remontas tiempo atrás, encuentras la causa. Pero cuando estás aquí dices: ¿por qué? Lo primero que aprendemos en este pasaje, me voy a brincar algunos pasajes, pero lo primero que quiero decirte es que Dios usa las hambrunas para hablar a nuestras vidas. Número 2, la aflicción inequívocamente te llevará a algún lugar: a las adicciones, a las codependencias, a las enfermedades emocionales, al ocultismo o a Dios. Toda crisis te va a conducir a un lugar. Tenemos que admitir que millones de personas, cuando enfrentan una crisis, corren tras una adicción buscando olvidarse por un tiempo del dolor.
desafortunadamente terminan en una crisis mayor y en codependencias que pueden terminar hasta la muerte. Otros, al enfrentar la aflicción, buscan una respuesta en el ocultismo. Esto naturalmente trae cadenas espirituales, no solo sobre sus vidas, sino también sobre su familia y sus generaciones. Ten mucho cuidado de que en tu crisis vayas a buscar ocultismo. David nos muestra la ruta correcta ante una crisis. ¿Qué es lo que Dios espera? Que corras a Dios. Sí, Dios espera que corras a Él. Dios quiere darte a conocer, si fuera el caso, la causa y la solución para la restauración de lo que está pasando en tu vida. Ahora, antes de ir al tercer principio, déjame darte un importante consejo. Corre a Dios primero y no al final. Porque la gran mayoría de nosotros corremos tras puertas y al último buscamos a Dios. Entonces, número uno, Dios usa hambrunas, no crea hambrunas, para llamar nuestra atención. Número dos, toda aflicción o hambre nos lleva a algún lugar, nos conduce a algún lugar. Ruego a Dios que toda hambruna, crisis en tu vida, te haga correr a Dios. Principio número 3. El pecado no confesado nos aleja de Dios y de su gracia hacia nosotros. Escúchame, el pecado escondido nos aleja de su gracia. Dios le dijo a David, es por causa, esta hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. ¿Por qué? En Números 30, fíjense lo que dice la Biblia. Moisés mandó llamar a los jefes de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, jamás, ¿cómo se dice jamás en inglés? Never deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Josué y los principales de Israel prometieron cuidar y guardar de la vida de Gabaón. Y cuando Saúl y su familia, importándoles un bledo, lo que alguien dijo en el pasado, quebrantaron, hasta borraron de la historia lo que pasó, no lo borraron del cielo. Porque en la historia bíblica no aparece ese, pero sí aparece en el cielo. ¿Alguien dice amén? Todo el pueblo, fíjense lo que dice la pantalla, sufrió por el pecado de Saúl, ya sea porque lo aprobaron o que por lo menos no lo lamentaron. Ninguno hizo lo posible por estorbarlo, por lo que se volvieron ¿qué? Cómplices. Principio número 4. Escuche esto, por favor, y debe temblar. El tiempo no borra nuestros pecados. Los que son abogados van a entender muy bien esto, más que yo. No hay prescripción para el pago de nuestros pecados. El pecado del ser humano nunca prescribe. Debía haber sido abogado yo. Les voy a explicar. El término prescripción es un mecanismo legal que permite a una persona quedar liberada de una obligación después de un periodo de tiempo determinado por la ley. Por ejemplo, delitos en nuestro país prescriben al año número 7, día número 1. ¿Está bien, Carlos? O sea, por eso personas cuando cometen un delito se fugan por 7 años un día, y después de 7 años un día vuelven y dicen, ahí está el que hizo el delito, y él dice, perdóname, mi delito prescribió. Si no pagué en 7 años un día, ya no pago porque prescribió. Quedé libre de la consecuencia. Bueno, te tengo una buena noticia. Los pecados no prescriben. La consecuencia del pecado no prescribe. Habían pasado años. Ese pecado lo cometió ¿quién? Saúl. Saúl murió, increíblemente murió de la misma forma que murieron sus 7 hijos o descendientes, colgado en el mismo lugar y expuesto en vergüenza.
Increíble, ¿no? Ahora, va el principio 5. Este también está muy duro. El pecado traerá consecuencias no solo a nuestras vidas, sino también a nuestras generaciones. Número 1, el pecado no prescribe. Dices, oye, pues fíjate que nadie se enteró de mi pecado, ya me morí y aquí en la vida no pagué. Ahí le vas a preguntar a tus hijos y a tus nietos. Es que esta es mi vida y yo puedo hacer lo que yo quiero con ella. Señor, es mucho más complejo de lo que usted está hablando. Porque observen que no solamente murió Saúl, murieron también sus hijos y murieron sus nietos. La Biblia dice, es por causa de Saúl y de su casa que sangrienta, por haber matado a los gabonitas. Yo quiero que tú entiendas esto. Algunos le llaman maldiciones generacionales. Deuteronomio capítulo 28 dice que si tú obedeces a Dios, tu descendencia será bendita. Pero también dice, si desobedeces a Dios, tus descendientes serán malditos. ¿No has visto gente, y sobre todo jóvenes, que dicen, es mi vida, puedo hacer lo que quiera? Túmbate el rollo egoísta. ¿Alguien dice amén? Ahora, esto es lo que yo llamo patrones generacionales. Yo prefiero llamarle patrones generacionales que maldiciones generacionales. Es lo mismo, pues. ¿No has visto tú que el abuelo adulteró, fue infiel a su abuela? El padre fue infiel a tu madre. Y luego tú infiel a tu esposa. Y tus hijos son patrones generacionales. Amén. Por eso dice la Biblia, fue a causa de Saúl y su familia que sangrienta. Escúchame, yo tengo una oración y es la oración más importante en mi vida. A mí me han hecho palabra profética que Dios me va a abrir las naciones y lo que quiera. Y cuando me están dando una palabra, yo siempre digo esto a Dios: permíteme llegar al final de mis días habiendo amado solamente a mi esposa, porque sé que eso va a traer una implicación en mis hijos. Cuando miro a Juan Luis, cuando miro a Josafat, cuando miro a Toño, estaba con ellos en el encuentro, son mi equipo. Cuando yo los miro a ellos y ellos miran que yo amo a mi esposa, ellos, ¿me entienden? Y estoy bendiciendo la vida de Fede y la vida de Matt Josías y los que vienen. ¿Alguien dice amén a esto? Vete, bríncate ese pasaje. La culpa y la maldición son una mala carga para una familia. Pareciera que la posteridad de Saúl siguió sus pasos, pues se le llama, ¿cómo se le llama? Casa sangrienta. Era el espíritu de la familia. Hay gente, hay hombres tan sin embargo, que creen que pueden abrir la puerta a la pornografía y mientras nadie se entere, eso no afecta a nadie. Cuando le abres la puerta a la pornografía a tu vida, se la abres a tus generaciones. Saúl derramó sangre, sus generaciones derramaron sangre. Asuma la responsabilidad de vivir y entienda que la vida no solamente se trata de usted. Amén. Principio número 6. Ya nomás nos quedan 2. ¿Alguien está hasta aquí? Pero aquí viene lo bueno. Todo esto fue el entre. Principio número 6. Expiación es la demanda divina ante el pecado. Fíjense cómo dice el pasaje. David les preguntó a ellos: ¿qué debo hacer por ustedes? ¿A quién le está preguntando? A los gabonitas. ¿Cómo puedo hacer qué? La bendición nuestra del Señor es el resultado de hacer expiación. La expiación detiene la ira de Dios y me vuelve de nuevo a amistad con mi Creador. Bueno, ellos dijeron: el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl. Contestaron los gabonitas.
Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó David. Solo dígame y lo haré por ustedes. Y ellos dijeron, bueno, fue Saúl, así que entréganos a 7 hijos de Saúl y los vamos a ejecutar. Ahora, esos 7 hombres, escuchen, pongan atención, por favor, iban a ser sacrificados, ejecutados como una ofrenda de expiación. ¿Qué es expiación? El prefijo ex significa fuera de, por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. En términos bíblicos tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Entonces, mediante la ofrenda o un sacrificio se quita algo que está en el medio. El resultado es la unión de 2 personas que estaban distanciadas. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso el problema no era entre Gabaón y los israelitas, no se distraigan. El problema era entre Israel y su Dios, entre nuestro Dios y los israelitas. A ver, ¿entienden esto? El problema no era entre Gabaón y los israelitas, sino entre Israel y ¿quién? Y Dios, porque ellos quebrantaron el pacto con los gabaonitas. Entonces dice, necesito hacer expiación. Y le pregunta ¿a quién? A los ofendidos. Porque hay 3 características, 3 elementos determinantes o 3 verdades acerca de la expiación. Número 1, la respuesta la determina la parte ofendida, no un invento, un hallazgo del pecador. O sea, yo te ofendí a ti y entonces dice, mira, te voy a dar esto a cambio de lo que te hice. No, Señor, usted no pone las condiciones, usted es el infractor. El ofendido determina. ¿A quién está conmigo? Ahí lo dice. ¿Qué debo hacer por ustedes? Le pregunta a quién. David, los que habían ofendido a los gabaonitas. Número 2, la expiación no se puede comprar ni ganar con buenas obras. Muy bien, dijo el rey, lo haré. Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros, dice. ¿Ok? Vean lo que dice el Salmo 49. En serio, no existe el autorrescate, salir adelante por sí solo. El costo del rescate está fuera de nuestro alcance. O sea, escúchame, tú no puedes hacer una ofrenda de dinero para hacer expiación. ¿Sabes por qué? Porque poner dinero sería menospreciar la vida del ser humano. Por eso dice la Biblia que Dios nos compró, nos redimió, no a precio de oro y de plata. Dios es dueño del oro y la plata. Tú pecaste y Dios quería comprar tu libertad y mi libertad. Y aunque Él tiene el dinero del mundo, no podía pagar con dinero tu libertad, porque nadie puede comprar la vida del ser humano con dinero, porque eso sería menospreciar al ser humano. Y por eso Dios tuvo que pagar a precio de la sangre de su único hijo. Fue derramada sangre para salvarte a ti de la muerte. Wow. Ojalá que ustedes entiendan. Tercero, debe haber muerte sustitutiva involucrada, el derramamiento de sangre. Por eso dice la Biblia que sacrificaron 7. Amén. Ahora, entienda algo. Dale adelante. No lo exigieron por malicia contra Saúl o su familia. Si hubieran sido vengativos los gabaonitas, lo habrían hecho ellos mismos mucho antes. O sea, si ellos quisieran vengarse, lo hubieran hecho allí en Israel. Lo hubieran hecho. ¿Sabes por qué? Porque Dios no estaba con Israel. Cuando Dios está con Israel, Israel es invencible. Pero cuando Dios cierra los cielos, Israel es vulnerable. Jesucristo dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer.
Ahora, lo que los gabonitas piden es que hubo muerte de un montón de gabonitas. Fueron aniquilados. Él quería exterminarlos. Y escucha esto, fueron muertos muchos gabonitas. No puede haber una expiación, gracias amada. No puede haber una expiación por dinero, porque hubo derramamiento de sangre. Entonces ellos no lo exigieron por malicia, sino por amor al pueblo de Israel, a quienes vieron plagado por el daño que se les había hecho. O sea, ellos estuvieron viendo que, escucha, esos 3 años fueron la gota que derramó el vaso. Pero desde que atacaron a los gabonitas, Israel fue en decadencia. Y en esos 3 años Dios cierra los cielos, porque Dios entiende que se debe resolver ese problema. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces los gabonitas lo que quieren, escúchame, es que Israel se ha levantado. Ellos no dicen que maten a 7 desgraciados por los que nos mataron. No, ese no es el espíritu. El espíritu es que cómo la nación de Israel puede venir a una relación de nuevo con Dios. Ahora, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla que toda persona que mata, es más, escuche esto, cuando Noé sale, tengo muchas cosas que decirle, voy aterrizando. Cuando Noé sale del arca, Dios le dice a Noé y a su familia: si un animal les muerde, ese animal debe morir. Y lo dice: y si alguien mata a una persona, esa persona debe morir. Ahora, el espíritu, todos nosotros creemos que es el espíritu de venganza. Usted no entiende nada. Dios no es así. Lo que Dios quiere es que entendamos el valor de la vida. Cuando tú y yo menospreciamos la vida, cuando ofrecemos, ¿cómo se llama? Que das dinero. No, término legal. No, tampoco. Dame el término. Fianza. ¿Quién dijo fianza para invitarlo a comer? Gracias, hijo. Te debo una comida. Cuando tú das fianza, escúchame, por haber atentado contra una vida, eso menosprecia la vida. Entonces yo quiero que entiendas que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento que si alguien mata debe morir, no es venganza, es que todos los demás tienen que saber el valor de la persona. ¿Sabe cuál es el problema en nuestra ciudad? Que hemos menospreciado el valor. Hemos visto cuántas personas han muerto y sangre se ha derramado. Escúcheme, eso contamina la tierra. Pero bueno, los colgaremos para el Señor, dice, para satisfacer su justicia, no para satisfacer ninguna venganza propia. Los gabonitas no querían venganza por el bien del público, no por nuestra propia reputación. Ahora, aquí está el corazón de todo. Esta frase va a ayudarte a entender todo. Escucha esto. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran un recordatorio de la gravedad del pecado. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan al sacrificio perfecto que Jesús haría en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento hay muchos sacrificios. Cuando un hombre pecaba, escuche esto, iba al templo, ponía sus manos sobre un animal que debía ser perfecto, no manco, cojo, tuerto, nada. Es más, el sumo sacerdote lo ponía en un corral en el templo para vigilarlo por días, porque el sacrificio, el animal debiera ser perfecto. Y el que pecó ponía sus manos sobre el animal y el animal moría. ¿Sabes por qué había muerte y derramamiento de sangre? ¿Sabes cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Él quería que recordarnos qué grave es el pecado. Es tan grave el pecado, escúchame, que tuvo que alguien morir. Hubo derramamiento de sangre por el pecado. Escuchen, el pecado es algo muy grande, muy grave. Ahora, número 2, y esto es lo más importante.
Los sacrificios del Antiguo Testamento no solamente eran un recordatorio de la gravedad del pecado, sino de la necesidad de un sacrificio perfecto para la remoción total del pecado. Porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado, pero no arrancaban el pecado del ser humano. Por eso los hombres, cuando cometían pecado, traían un animal y luego lo sacrificaban y volvían a pecar, y traían otro animal y volvían a pecar, porque esos sacrificios no hacían perfecto a los ofrendantes, porque solo cubría el pecado, pero no arrancaba el poder del pecado. Y en el Antiguo Testamento los sacrificios, escúchame, hablaban de lo grave del pecado. Y número 2, de que necesitábamos un sacrificio perfecto. Ese sacrificio que no cubriera solamente el pecado, sino arrancara el pecado, venciera el pecado y pudiéramos vivir una vida correcta. Ahora, pero escuche esto. Este sacrificio apunta, es un mensaje profético del sacrificio perfecto que vendría. Se lo voy a explicar. Principio número 7. Ponme música para recordarme que debo terminar. Para entender, principio 7 y último, para entender la grandeza de este pasaje, tenemos que mirarlo con el lente de la cruz. Regálame tu atención aquí, por favor, y por amor a ti. Gálatas capítulo 3, dice la Biblia: pero Cristo, ¿quién? Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. La ley dice: todo el que peque merece ¿qué? Muerte. Eso es lo grave del pecado. El pecado, escúchame, derrama sangre y trae muerte. No, el pecado es algo serio. El pecado es algo serio, sino que le pregunten a Saúl, a sus hijos y a sus nietos. El pecado de Saúl demandó sangre, porque el pecado, escúchame, el pecado es algo serio. Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Cuando fue colgado en la cruz, ¿se acuerdan que estos hombres 7 fueron colgados? Cuando Él fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Jesús tomó nuestros pecados y nuestra maldición. Toda nuestra fechoría, nuestro castigo fue sobre Él, porque tú y yo estábamos en enemistad con Dios por el pecado nuestro. Ahora fíjense cómo este pasaje lo dice la traducción del mensaje. Dice: Cristo nos redimió de esta vida contraproducente y maldita, absorbiéndola por completo en sí mismo. Recuerden la escritura que dice: maldito todo el que cuelga de un madero. Eso fue lo que sucedió cuando Jesús fue clavado en la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió? Se convirtió en maldición y al mismo tiempo disolvió la maldición. Y ahora, gracias a eso, gracias a ese sacrificio de expiación que Él hizo por nosotros, gracias a eso todo se aclara y podemos ver que la bendición de Abraham está presente y disponible para todos los culiacanenses. Todos podemos recibir la vida de Dios, también los cabeños y los tijuanenses y los nabolatenses y los mochitenses y los californienses. Pero todos podemos recibir la vida de Dios, su espíritu en nosotros y con nosotros. ¿Cuándo? Al que creer. Tal como lo recibió Abraham. Abraham recibió la bendición porque creyó. Tú y yo, cuando creemos en ese sacrificio, Jesucristo tomó nuestro lugar. Él es el sacrificio. La Biblia dice: cuando venía caminando Jesús, Juan lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Él es el Cordero perfecto. El sacrificio de Jesús no cubre nuestro pecado. El sacrificio de Jesús arranca la culpa, la vergüenza, el pecado. A Satanás lo derrota. Alguien dice amén. Ahora espérense, aquí va lo bueno. Aquí va lo bueno. Aquí va lo bueno. Prepárense. Esto es lo que puede dimensionar tu vida.
Cuando yo estaba viendo eso, entendí que todo el Antiguo Testamento es una figura de lo que viene. El sacrificio ese cubre, pero no arranca. Nosotros necesitamos un sacrificio que haga perfecto a nosotros, no que cubra pecados. Pero ese sacrificio tiene que ser 7. ¿Qué significa 7? Perfecto. Ese no es un sacrificio perfecto. Hablaba de un sacrificio perfecto. Ahora, ponga atención. Entonces yo me pregunté, son muchas horas estar ahí en la palabra, muchas horas. Y entonces yo me pregunté, ¿quiénes fueron sacrificados? ¿Sabe que de los 7 solamente aparece el nombre de 2? Los hijos de Rispa. Uno se llama Armoni y el otro se llama Mefiboset. Ponga atención, Armoni y Mefiboset. Y yo dije, Señor, ¿por qué aparecen solamente 2 nombres? ¿Qué significan? En Dios no hay coincidencias, todo tiene un propósito. La Biblia es divinamente trazada. Uno mientras estudia la palabra, uno se enamora de la palabra. Gracias. Armoni, ¿sabe lo que significa? Ahí va. Armoni significa palacio o perteneciente al palacio. Habla de realeza. En la Biblia esta palabra se usa para describir grandeza y prestigio, a menudo asociados con la realeza. O sea, Armoni, escúchame, da la idea de un palacio y da la idea de alguien que pertenece a la realeza. El sacrificio perfecto, dice este pasaje, debe ser de alguien que pertenezca a la realeza. Usted sabe que Jesucristo es rey. Usted sabe que Armoni, ¿sabe lo que significa Mefiboset? Mefiboset significa el que destruye la vergüenza o el que disipa la vergüenza. Mefi significa destructor o el que disipa. Boset significa vergüenza o deshonra. O sea, lo que dice este pasaje, que el sacrificio perfecto, el que puede arrancar el pecado de tu vida, la culpa, la vergüenza, el que no solamente cubre, tiene que ser realizado por alguien de la realeza. Y ese de la realeza puede destruir la deshonra y la vergüenza de tu vida. ¿Y sabe cuál es el punto? El punto es que el ofendido pone las condiciones. Y Dios dijo, ¿sabes una cosa? Para poder expiar tu pecado se requiere sangre perfecta. Me acuerdo que Pilato, cuando le traen a Jesús, Pilato le pregunta a la multitud, ¿a quién mato? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la multitud grita, ¿a quién mato? A Jesús. ¿A quién suelto? A Barrabás. Y Pilato, estoy amarrando, Pilato dice, analiza a Jesús y dice, no hay ningún pecado en él. Era perfecto. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Yo pongo las condiciones para traer paz entre tú y yo, y tiene que ser alguien de la realeza, porque solamente alguien de la realeza puede destruir tu vergüenza y tu deshonra. Entonces lo increíble es que Dios pone las condiciones y Dios provee al de la realeza y lo envía. El rey, el que está sentado en su trono, él dejó su trono y vino y nació, y entonces se condujo perfecto. Y su sacrificio en la cruz del Calvario es el sacrificio perfecto, que no solamente te recuerda o cubre tus pecados, es el sacrificio que destruye o disipa la vergüenza y la deshonra. Amén. Y yo entendí que ese pasaje apuntaba al sacrificio perfecto. ¿Sabes cuál es el sacrificio perfecto? Lo que puede acabar con el pecado, con el diablo, lo que puede destruir nuestra deshonra. Un rey muriendo en la cruz del Calvario
para destruir la deshonra y la vergüenza. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El Rey dejó su trono y murió y derramó su sangre, pagó el precio, porque mira, Dios tenía, recuerden, el pecado trajo consigo muerte y enemistad, y Dios tenía que traer una sangre inocente. Y cuando Jesús resucitó, el sacrificio de Jesús fue acepto por el Padre. Es el testimonio. Y el sacrificio de Jesús no solamente nos limpia, quita, cubre, sino transforma nuestras vidas. Alguien dice amén a esto. Dale un aplauso fuerte a Dios. Por eso, ayúdenme muchachos, ahora andan bien ungidos. Dale. Por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él dijo, fíjense lo que dijo Jesús. Recuerden, Mefiboset significa el que quita la vergüenza, la deshonra. Cuando Jesús, me ayudas, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él dijo sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Consumado es. Que significa, bueno, en el original es tetelestai. Tetelestai, escúchame, vas a ir a los tres significados, no a la definición. Dale, tetelestai, en el contexto de los negocios, dale. En el contexto de los negocios comerciales, tetelestai se usaba para indicar que una deuda había sido pagada letra por letra en su totalidad. Entonces, cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, tetelestai, está diciendo que la deuda que tú y yo teníamos por el pecado fue pagada letra por letra. Es el sacrificio perfecto. Ahora, tetelestai en el contexto judicial, en la corte, tetelestai se usaba para indicar que una condena había sido completada de principio a fin. Lo que está diciendo es que lo que te condenaba, Él lo pagó. Cuando alguien había sido condenado a 7 años por hablar de 7 años, y en el 7 años, en el séptimo año, en el día siguiente al séptimo año, el 7:1, se decía tetelestai. Él pagó completamente la condena. Tengo una buena noticia para ti. Eso se llama cosa juzgada. Él ya pagó por tus delitos. Tú no tienes que pagar más por los delitos, porque Él pagó la condena tuya. Ahora, en el ámbito militar, tetelestai se usaba para indicar una batalla o una guerra que había sido terminada. Una palabra de victoria y triunfo contra la deuda, el pecado, Satanás. O sea, cuando el rey se rendía y decía ya no más, y se rendía y entregaban las armas, y todo el ejército enemigo se rendía, entregaba las armas, se decía tetelestai, la victoria ha sido consumada. Lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario, el sacrificio de expiación perfecto fue hecho, y tetelestai, tenemos la victoria. Él tomó nuestro lugar y nos ha dado victoria. El enemigo fue vencido. Ayúdame con esa última canción. Está ungida tu guitarra hoy. ¿Sí saben cuál va? La primera de oración. Ahora déjeme terminar. Muchas horas de estudio para entender esto. Ahora, pero escuche esto. Escuche por favor. Disculpe mi pasión. Cuando yo estudié este pasaje no lo puedes entender sin mirar a la cruz. Porque el 7, Armoni y Mefiboset hablan acerca de Jesús, y que ese sacrificio perfecto tetelestai para ti. El diablo no puede cobrarte facturas porque fueron pagadas. El diablo no se puede levantar contra ti porque ya fue declarado derrotado. Jesús es vencedor. Mira, yo quiero que tú entiendas que la sangre de Jesús, a diferencia de los animales del Antiguo Testamento, no solamente cubre pecados.
La sangre y el sacrificio de Jesús ha arrancado el poder del pecado de sobre tu vida y no tienes que vivir pecando. Hay muchos creyentes que viven como en el Antiguo Testamento, vienen a la iglesia, perdóname, Dios les perdona, y se van a pecar porque creen que la sangre de Jesús solamente cubre pecados. No, la sangre de Jesús, si alguno viene a Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, Él te hace vencedor. Pero cuando yo leí eso y entendí, dije: wow, increíble, precioso ver a un rey que deja su trono y toma mi lugar para destruir mi vergüenza. Wow, eso es extasiante. Solamente alguien que está muerto en vida no entiende eso, que Él tomó mi lugar. Él no me compró a precio de dinero, aunque tenía todo el dinero. Él dio la vida de su hijo, derramó sangre, sangre por sangre, porque el pecado es trágico. El pecado trae muerte, pero Jesús tomó nuestra condena. Él lo pagó. Esa es la expresión más grande de amor. Pero termino diciéndoles esto: tan ungido, planeta. Yo ya estoy perdido, extasiado en función de ustedes. Pero miren, estaba yo, termino con esto, se lo prometo, y comencé a estudiar y me di cuenta lo que venía en el capítulo 21 al final. Después de esto dice que David fue a pelear cuando empezó a llover. La lluvia cayó sobre los huesos. La lluvia hablaba de que ese sacrificio fue acepto y el pecado fue cubierto. Mira, no vayas a la guerra si Dios no está contigo. Pero si sabes que Dios está contigo, que fue perdonado tu pecado, ve a la guerra contra tus gigantes. A ver, entiéndame esto. En estos 3 años David no fue a pelear, porque ¿para qué peleas si Dios no está contigo? Pero cuando empezó a llover, porque recuerde que los cielos estaban cerrados, cuando empezó a llover, David entendió que ya hubo un sacrificio de expiación y fue quitado lo que estaba en el medio, fue reconciliado Israel. Y lo primero que hace David es ir a pelear contra ¿quién creen? Contra los filisteos. Los filisteos es la tierra de los gigantes. De ahí viene Goliat, viene de los filisteos. ¿Cuántos de ustedes tienen gigantes en sus vidas? Por ejemplo, gigante me refiero a hábitos destructivos. Me refiero con gigantes a pecados recurrentes. A lo mejor tú estás batallando con la mentira, no puedes dejar de mentir. Es un gigante en tu vida. Puede ser la pornografía, puede ser el adulterio, puede ser cualquier cosa. Es más, la deuda, la falta de administración puede ser un gigante en tu vida. Pero cuando entiendes la cruz del Calvario, tú puedes ir en la conquista de tus gigantes. La Biblia dice inmediatamente después que David y su pueblo fue a enfrentar a los filisteos y se toparon con 4 gigantes y vencieron a los 4 gigantes. ¿Alguien dice amén? Yo tengo una palabra profética para ti este día y quiero que la entiendas con todo tu corazón. El sacrificio perfecto de Jesús hizo posible que te puedas levantar y enfrentar a los gigantes que por mucho tiempo te han mantenido cautivo, porque Dios te da la victoria. Recuerda, Jesucristo dijo tetelestai, no tienes que estar oprimido por gigantes. Dios te dio la victoria sobre los gigantes de tu vida. Alguien dice amén, alguien dice yo creo. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Me levanto contra el gigante de la adicción. Me levanto contra el gigante de la pornografía. Me levanto contra el gigante porque Él me dio victoria. Pero hay algo bien interesante. Yo le dije a ustedes que cuando llegué al encuentro, yo le dije a los hombres, todo es perfecto. Se lo voy a contar como curiosidad. Prepárate en mí. Yo le dije, yo necesito que Dios me dé fuerza, me siento agotado. Yo le dije, porque hemos corrido para todos lados. El primer, ¿sabe? De los 4 gigantes no se menciona el nombre más que de un gigante. Esto le parece, ya ustedes empiezan a preguntarse que no hay casualidades en la Biblia, ¿verdad? Yo dije, caray, ¿cómo se llaman los gigantes? Uno
tenía 24 dedos, 6 dedos en cada uno de sus extremidades. O sea, ese cuate estaba gigante, ¿no? Los dedos dan equilibrio, ¿están de acuerdo? Ese necesitaba 6 para tener equilibrio. Y lo mataron. No importa quién sea tu gigante, Jesús dijo en la cruz de Calvario: tetelestai, levántate y vence. Pero el primer gigante que enfrentan es el único que viene el nombre de él. Creo que se llama Isboset o algo parecido, amor. Y yo busqué el significado de él y se llama agotamiento. ¿Cómo se llama? ¿Y qué había dicho yo? Eso lo descubrí hoy en la noche. El viernes yo le dije: yo necesito que Dios me dé fuerza. Me siento agotado. Y en la noche no podía dormir porque fue muy buena la cena. Gracias. Comimos una papa rellena con carne y tortilla de harina. Hicieron tortilla de harina para todos los hombres. Una coca cero, te puede imaginar. Frijoles así, gallina pinta y guacamole que nos regaló Mónica y su esposo. Teníamos un platón de guacamole cada uno de nosotros. O sea, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero como no podía, me fui a estudiar y me di cuenta que el gigante se llamaba agotamiento. Y hay muchos de ustedes que, como yo, el gigante del agotamiento los está matando. Dice la Biblia que ese gigante estaba a punto de matar a David, porque David cayó en agotamiento. El gigante, el significado del nombre del gigante, Isboset, creo, significa agotamiento. David estaba cansado. Algunos de ustedes, escúcheme, están cansados en la vida. Algunos de ustedes, después de 8 meses de violencia en la ciudad, están agotados, cansados. El gigante del agotamiento quiere matar su vida. Pero dice la Biblia que un hombre, un guerrero, uno de los hombres de David, corrió a su encuentro y mató al gigante. Y le dijo: David, de aquí en adelante tú no vas a la guerra, porque si te matan a ti, matan la lámpara de Israel. Alguien dice amén. Yo no sé cuántos de ustedes, como yo, hay un gigante de agotamiento que quiere acabar tu vida. Yo no sé cuál sea, si es ese gigante u otros gigantes, pero la idea es que al final de este pasaje los gigantes mueren y tú tienes victoria. Porque Jesucristo dijo en la cruz de Calvario: tetelestai. No debes dejar que los gigantes sigan en tu vida, fastidiando tu vida. No puedes permitir que los gigantes vivan, cohabiten en tu vida. Tienes que levantarte después de que has entendido que la victoria es completa. Tienes que levantarte para ir contra los gigantes y vencerlos. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que estamos heredando gigantes a nuestras generaciones. Hay gigantes que tú debiste haber acabado con ellos y tus hijos están batallando con ellos. Amén. Amén. Vente. Perdóneme mis gritos, pero Mefiboset y Armoni nunca los voy a olvidar. El de la realeza, el que acaba con la vergüenza, que son una figura de Cristo Jesús. Jesús dijo: tetelestai. Ponte de pie, por favor. Ya llegaron los hombres. Levanta tus manos. Dile: gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias por morir en la cruz de Calvario, por tomar mi lugar. Gracias porque tu rey bajaste de tu trono a morir en una cruz para acabar con mi vergüenza y mi deshonra. Gracias, Señor, porque no solamente me pusiste en amistad contigo. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tú quitaste la enemistad entre yo y tú al enviar a tu Hijo a morir. Oh Jesús, te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Oh, en el nombre
nombre de Jesús nos levantamos contra los gigantes de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Si el gigante del agotamiento está acabando con tu vida, ahora en el nombre de Jesús lo echamos fuera. En el nombre de Jesús te declaramos en victoria. Declaramos tetelestai, tetelestai. Él proclamó tu victoria. El sacrificio fue perfecto. Maravilloso eres tú, Señor. El cerebro comienza a ir en todas direcciones. Pero la muerte de 7 hombres habla de lo trágico del pecado. Lo trágico del pecado. Cuando el pecado toque a tu vida, recuerda lo trágico del pecado. ¿Entiendes? Ese sacrificio, esa expiación, cuando ves y eres, recuérdate cuando el pecado toque a tu puerta, lo trágico del pecado. Recuerda que el pecado no prescribe. Esa sangre derramada habla de la tragedia del pecado. Pero cuando miras a Jesús como una albóndiga en chipotle, de carne en chipotle, golpeado, despedazado en una cruz, recuérdate la tragedia, la injusticia y la dureza del pecado, porque Él pagó por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Pero recuérdate algo, que la sangre de los animales en el Antiguo Testamento y de esos 7 hombres no pueden cambiar el corazón del hombre, pero hay un sacrificio perfecto. Ahora yo quiero que tú entiendas cómo aplica mi vida, cómo aplica esta ciudad. Alguien diría: pastor, hemos derramado mucha sangre, ¿qué vamos a hacer? Nuestro Culiacán está contaminado, por eso hasta vemos que no ha llovido y no sembramos. Pastor, ¿significa que alguien tiene que morir? No, significa que tenemos que recordarnos que hay alguien que ya pagó en la cruz del Calvario por los pecados de Culiacán, que alguien ya pagó en la cruz del Calvario por Sinaloa. Él murió y su sangre fue el precio. Nadie más tiene que morir,
porque el sacrificio de Jesús tiene poder hacia el pasado y hacia el futuro. Es algo poderoso porque el término expiación está conjugado. Ya lo quitamos, ¿verdad? La última PowerPoint es difícil ponerla. Perdónenme, salí de mi control. ¿Puedes ponerlo o no? La última. No, el anterior, perdón. No lo quitaron. El anterior, ahí está. Es importante resaltar que el verbo tetelestai está conjugado en tiempo perfecto en términos de griego, y este hace referencia a una acción que, habiéndose consumado en el pasado, tiene resultados existentes en el presente. ¿Qué está diciendo? Que cuando Jesús dijo tetelestai, pagado está conjugado en el tiempo perfecto. Significa que esa acción de hace 2000 años tiene repercusiones, implicaciones y poder en el presente de nuestra ciudad. Por lo tanto, se usa para indicar énfasis no en la acción pasada como tal, sino en el presente. Dicho de una manera práctica, enfatiza el estado sobresaliente y perfecto del presente como resultado de la acción pasada. Entonces nosotros podemos apoyarnos y decir tetelestai, y decir lo que Él hizo hace 2000 años tiene implicaciones en el presente. Jesús pagó por los pecados de Culiacán. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso fuerte a Dios. Alguien sueña una ciudad transformada. La única manera que es transformada es porque Jesús murió en la cruz del Calvario en su sacrificio perfecto. No me quiero ir sin orar por aquellos que nunca han recibido a Jesús. Tú que nos visitas, hoy supiste que un rey dejó su trono y murió en la cruz del Calvario para quitar tu vergüenza, para absorber tu vergüenza y tu culpa. Ese Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón, Él va a entrar. Él quiere perdonarte. Y va a aparecer una oración aquí en la pantalla. Y quiero que juntos hagamos esta oración. La Biblia dice: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Si tú crees con el corazón pero no confiesas, no vale. Si tú no crees con el corazón y confiesas con la boca, no vale. Pero si crees con el corazón y confiesas con tu boca, tú serás salvo. Tetelestai, tu vergüenza será quitada, tu condena será pagada. Así que haz conmigo esta oración todos juntos, ¿sale? ¿Listos? ¿No les oí? ¿Listos? Dilo conmigo. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios.